3x cuadrado menos 4x por 6x cuadrado menos 7 menos cuadrado más 5x al cuadrado. Bien. Ahí está. ¿Ven bien? Sí. Sí. Cuando nosotros vemos ejercicios combinados en primer año, uno le da una serie de recomendaciones que son, por ejemplo, resolver primero los paréntesis. Vamos a ir escribiendo acá. Primero paréntesis, corchetes y llaves. Y en segundo lugar, tener presente la jerarquía de las operaciones. ¿Y qué nos decía la jerarquía de las operaciones? Que en primer lugar nosotros resolvemos potencias. Sí. En realidad nosotros decimos potencias y raíces. Como no vimos raíces de polinomios, para los polinomios serían las potencias. En segundo lugar, las multiplicaciones y divisiones. Pero como en polinomios todavía no vimos las divisiones, por ahora estarían solamente las multiplicaciones. Y por último, las sumas y las restas. Eso lo estudiamos nosotros en los conjuntos numéricos. En realidad, en matemáticas se cumple para todo lo que se denomina cuerpos con operaciones. Por eso, los conjuntos numéricos son cuerpos. Y los polinomios conforman un grupo o un conjunto también que se denomina cuerpo. Por lo tanto, esto también se respeta en los polinomios. ¿Sí? Ahora, ¿qué dificultad traen los polinomios? Que por ahí es largo y engorroso el trabajo con el polinomio porque se nos hace como muy extenso y nos bajamos de renglón. Este en particular que están preguntando es dentro de todo cortito, ¿sí? Les hice uno que fui usando cálculos auxiliares y poniendo los resultados en el ejercicio. Ahora, si ustedes son prolijos y digamos, ocupan una hoja grande o tienen letra chiquitita, pueden, no sé si se acuerdan que por ahí en primer año resolvíamos con colores. Separábamos términos y decíamos, bueno, acá tenemos este término por un lado, y este término por otro. Entonces yo resuelvo cada término hasta que no tenga nada más para resolver. Entonces, si yo agarro ¿el primer término qué es? Una multiplicación. ¿Y cómo se resuelven las multiplicaciones? No se pongan mudos. Se distribuye. Audio y me contesta. Pensé que la retórica, perdón. No, yo quiero la participación de ustedes que estamos en clase. Si no La participan, propiedad les grabo distributiva. y es más fácil. Pero yo quiero la participación de ustedes, los quiero escuchar. ¿Qué se hace en la multiplicación? Se aplica la propiedad distributiva. Perfecto, se aplica la propiedad distributiva. Entonces yo acá tendría que hacer 3x al cuadrado por 6x al cuadrado. ¿Está bien? Más por menos, menos. 3x al cuadrado por 7. Menos 4x, perdón, por 6x al cuadrado es menos 4x por 6x al cuadrado. Y menos por menos más 4x por 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Como nosotros vamos a resolver cada término hasta que lleguemos al final, me ocupo de seguir resolviendo esto, me olvido de este pedazo. Entonces yo digo 3 por 6, 18, y x cuadrado por x cuadrado se sumaban los exponentes y se dejaba la misma base. Por lo tanto me queda 18x
a la cuarta. 3 por 7, 21, y como tengo una sola x al cuadrado, me queda x cuadrado, ¿vamos bien? Sí. ¿Cómo quedaría este término? 4x por 6x cuadrado. 4x. 4 por 6. 4x 4 por 6, al cubo. 24. Y x por x, X. cuadrado. Al cubo. Se suman los exponentes y queda la misma base y queda el cubo. Bien, dejo la misma base y sumo los x. 4x por 7. 28. 28x. 28x. Pregunta, ¿puedo hacer algo más en ese término? ¿Puedo juntar términos semejantes? No. 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 Bien. ¿Qué signo tengo acá? Signo menos. Menos. Entonces lo pongo al menos donde terminé con el término rojo. Pero si acá adelante va a haber un menos, cuando yo resuelva el término verde, ¿qué tengo que poner? Tengo que cambiar. Tengo que cambiar, pero como yo no sé cuánto me va a dar, ¿qué me puede ayudar a trabajar hasta tanto yo cambie los signos? ¿La regla de los signos? ¿Qué herramienta auxiliar yo puedo utilizar para resolver y ocuparme después del cambio de signo? Algo que ustedes se lo suelen comer cada vez que escriben. Paréntesis. El paréntesis, bien, ¿ven cómo saben que se comen ustedes? Entonces yo voy a resolver, pero voy a resolver eso entre paréntesis para no olvidarme del signo menos de adelante. Entonces, como acá yo tengo un binomio al cuadrado, ¿cómo se resolvía el binomio al cuadrado? Yo digo el cuadrado del primero, ¿cómo sigue? Más el doble producto. El doble producto del El primero por el segundo. primero por el o sea, que segundo. sería Más de el cuadrado. x al cuadrado por 5x, ¿verdad? 5x. Más Profe, nos quedó marcadísima esa... la reglita. 5x. Sí, porque si les quedó marcadísima, me alegro en el buen sentido de la palabra porque no van a distribuir más la potencia con la suma, ¿sí? Que es lo que uno trata de hacer cuando ve este tema, por eso es que uno como que lo machaca tanto. Y más que viene acá. 5x al cuadrado. Bien, 5x al cuadrado. Cuando yo resuelvo esto, ¿qué va a pasar? Potencia de otra potencia, ¿qué hago? Se multiplica. Se multiplican y dejan la misma base. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. ¿Qué voy a hacer acá? Los exponentes. ¿Qué me queda? 2x cuadrado, Más 5x. ¿De qué? 10. 10x a la cuarta. Bien, 10x al cubo. Y cuando hago Cubo. acá el 5x al cuadrado, ¿qué me queda? 5 al cuadrado por x al cuadrado. Bien, este cuadrado es para los dos. Entonces 5 al cuadrado es 25 25. por x al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Fíjense que el término verde necesita un paso más, que es el que cambia los signos. ¿Sí? Entonces lo voy a cambiar a los signos abajo. X a la cuarta, menos 10x al cubo, menos 25, x al cuadrado. Y por lo tanto, yo voy a tener que copiar este polinomio que daba por resultado del primer término. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora ya me quedo Asociar. finalmente solo las sumas y las restas. ¿Está bien? Y siempre yo tiendo a aprovechar y ordenar el polinomio. ¿Sí? Entonces buscamos, ¿cuál es el término que tiene grado más alto? El 4. En la cuarta. A la 4. Bien. Tengo este. ¿Y quién más? y menos x. Y Bien, menos Y x menos a la x a cuarta. la cuarta.
Y si yo junto 18x a la cuarta menos x a la cuarta, 14x a la bien, cuarta. 17x a la cuarta. Cuarta. De ahí tendría que seguir con el cubo. Cubo tengo este y tengo este. 34x al cubo. Sí. ¿Así? Sí. Sí. Menos. Falta el menos, sí, es verdad. Ajá, falta el menos. No se olviden que son polinomios, entonces entre término y término sí o sí tengo que tener o bien un más o un menos. De ahí pasaríamos Menos al x 40. al cuadrado. 46x al cuadrado. ¿Menos cuánto? 46x al 46. cuadrado. Aquí al cuadrado. Y término con Más x solito 28x. tenemos 1 solo. 1. ¿Está bien? Y ya que estamos, aprovechemos para repasar. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? 4. 4. 4. Término principal, 17. 17. ojo, ¿qué diferencia hay entre el coeficiente principal y el término principal? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia que hay entre término principal y coeficiente principal? El coeficiente principal se determina con el grado y el término principal es el que no tiene... Ojo, me lo estás mezclando con el término independiente. Independiente. Son dos cosas diferentes. verdad. No me acuerdo cuál era el término principal. Independiente es el que no tiene parte literal o no tiene letra, hablando en criollo. ¿Sí? Entonces, ¿este polinomio tiene término independiente? No. No. Y si no tiene término independiente, ¿qué número vamos a poner acá? 0. Ahora, ¿qué diferencia hay entre cuando yo hablo de término y cuando yo hablo de coeficiente? Término. El término, Sí, ¿qué ibas a decir? el término principal es 17x a la cuarta y el coeficiente principal es solo 17, ¿puede ser eso? Perfecto. El término principal es término completo. Por lo tanto, tiene el número y tiene la letra con su exponente. En cambio, el coeficiente es solamente el número. Es solamente el numerito que acompaña adelante. Entonces, el 17 solo. Eso es importante que ustedes lo diferencien, porque cuando uno trabaja un poquito más adelante, es importante la diferencia entre el término completo y el coeficiente. Hay muchas fórmulas que trabajan específicamente con los coeficientes, y como ustedes no tienen bien arraigado esto de la diferencia entre término y coeficiente, me ponen el término con la letra y todo, y hacen unos embrollos de película. Término es completo. Letra, número y exponente. Coeficiente es solamente el numerito que está acompañando a la parte literal. ¿Sí? ¿Quién fue el que dio la diferencia? ¿Santi? Digo, Diego Ibarra. Bien. Sí, me pareció por la voz, pero vamos aprendiendo a reconocer las voces. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Y Entonces, bueno, otro ejemplo de ejercicio combinado creo que no hace falta. ¿O sí? no. No. Y, por ejemplo, a ver, una idea. ¿Para qué les parece, o de qué manera les parece a ustedes que nosotros podemos integrar cuadrado y cubo a la geometría, al arte? ¿En dónde más lo podemos hacer? Eso no es lo del triángulo de Pascal, profe. Bien, en los triángulos, lo van a usar aquellos que decidan estudiar por ahí arquitectura
para hacer la parte de cálculos. Entonces vamos a hacer hoy un ejemplo geométrico, que está en el libro que ustedes tienen de clase. Dice, no sé si lo llegan a ver bien al ejemplo. Dice, Más o de un menos. cubo de arista 2x más 2. O sea que esto originalmente era un cubo. Esto seguía para acá, esto seguía acá adelante, ¿sí? O sea que originalmente yo tenía esto. Y este cubo tenía arista 2x. ¿Qué hice después? Dice, se corta en cada esquina un cubo pequeño. Y este pedazo lo saco. ¿Está bien? Y me queda para adentro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que se hace? Sí. Bien. Sí. Yo tengo entonces un cubo grande que tiene arista 2x más 2, y de cada esquinita saqué un cubito que tiene arista x menos 2. Profe. ¿Sí? A Anchi se le salió la clase porque no tiene wifi en su casa. Ok. Después, de todas maneras, no hay problema. De todas maneras, va a quedar grabado como siempre, así lo pueden ver cuantas veces les haga falta. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Uno por ahí piensa, bueno, ¿qué diferencia hay entonces entre que yo la mire después en mi casa y la vea en vivo? Que por ahí, si ustedes la ven directamente en la casa y tienen alguna duda, no hay a quien preguntarle. En cambio, si la están viendo y estamos compartiendo el Zoom, van preguntando todas las dudas que les salen a medida que vamos trabajando, ¿sí? Ese es, digamos, lo más importante de poder compartir la clase de Zoom. Entonces, teníamos un cubo inicial de arista 2x más 2. Y se corta de cada esquina un cubo pequeño de arista x menos 2. ¿Cuántos cubitos voy a cortar chiquititos? 8. Bien. Uy, no se escucha. ¿Por qué? Porque el cubo tiene 1, 2, 3, 4, más los 4 vértices de abajo, y por lo tanto de cada vértice yo corto un cubito, voy a cortar 8 cubos. Dice, escribe el polinomio que representa el volumen del sólido resultante. Entonces a mí me están pidiendo el volumen del cuerpo verde, de la foto. ¿Idea de cómo calcular el volumen de ese cubo? Profe, ¿Sí? ¿el 2x más 2 es el vértice o la arista? Es la arista, arista. del cubo grande. Acuérdense que arista es esto de acá. Como es cubo, todas las aristas miden lo mismo. ¿Cómo sacaría yo el volumen del dibujo este? A ver, a trabajar las neuronas. ¿Qué se les ocurre? Podemos sacar primero el volumen original del cubo sin sacarle los cubos de los vértices Ujú. de las esquinas, menos 8 por, o sea, 2x más 2 al cubo. O sea, está sacando el volumen de ¿qué? El cubo chiquito. Primero del cubo grande. Bien. O sea, a ver si escribí bien lo que escribí en verde. El volumen que vos querés calcular, o sea que tenemos que calcular, es el volumen del cubo grande menos 8 veces el volumen del cubo chico. Chico, sí. ¿Cómo sacaría yo el volumen del cubo grande? 2x más 2 al cubo. Bien. Todo eso al cubo. ¿Y cómo sacaría yo el volumen del cubo chico? 8 por
X menos 2 al cubo. Perfecto. Entonces, fíjense que cuando yo quiero llevar esto a la geometría, necesito encontrar el volumen de esa figura verde que tengo ahí, ¿sí? Que puede ser hasta, no sé si ubican, yo lo miro desde la artesanía. ¿Vieron esos juegos de encastre en donde ustedes tienen que ir acomodando cosas? Que tiene un montón de piezas raras y uno tiene que encastrarlas a fin de formar alguna otra figura más. Cuando obviamente ellos lo piensan con medidas reales, pero si nosotros lo queremos llevar a gran escala o a una fábrica, y yo quiero decir, bueno, quiero fabricar ese mismo juego, pero de tamaños diferentes, yo puedo encontrar una única fórmula que rija cualquier tamaño, y después llevo esa fórmula a decir, bueno, si yo quiero de tamaño 10, cada pieza tiene que medir tales tamaños. Si yo quiero que la pieza grande sea de 20 centímetros, cada una de las piezas chiquitas va a medir tanto. O sea, esto me permite, como yo les decía al principio, generalizar para después producir en cualquier otro tamaño, ¿sí? De paso les hago un adelanto, a partir de la semana que viene vamos a parar un poco con los contenidos nuevos, nos vamos a quedar con lo que vimos hasta ahora, y vamos a trabajar justamente aplicaciones de los polinomios a diferentes circunstancias. Entonces vamos a aplicar todo lo que ya sabemos a situaciones cotidianas, ya sea de comercio, ya sea de industria, ya sea de arquitectura, lo vamos a ver aplicado a la vida diaria, ¿sí? Entonces, vamos ahora. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Distribuir. Ah, ¿Qué no, va a distribuir. distribuir vos? No. Nada, profe. ¿Ah? Ya me había asustado. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo que resolver 2x más 2 al cubo, ¿qué tengo que hacer? Como un cubo de un binomio. El cubo del primero, o sea, 2x al cubo. De ahí, a esta fórmula no la sabemos tanto, ¿no? Dice, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. cuadrado del bien, segundo. más el cubo del segundo, ¿sí? Y por lo tanto esto va a ser, vamos a correr acá si nos entra en un solo renglón. Si yo tengo 2x al cubo, ¿qué me va a quedar? 6x Al cubo. al cubo. ¿Seguro? 8x al cubo. Ah, Verdad. acuérdense que 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. Por 2. ¿Sí? De ahí, ¿qué más? Más 6. Ojo, si yo tengo una 3 por 2. multiplicación y tengo una potencia, ¿qué tengo que resolver primero? La La potencia. potencia. La potencia. ¿Está bien? Entonces me queda 2x al cuadrado, son 4x cuadrado. Más. Este me quedaría 2 por 3, 6, por x, por 4. ¿Está bien? ¿Estamos bien o no? Sí. Más 8. 8. Entonces esto va a ser 8x al cubo, más 3 por 4, 12 por 2, 24x al cuadrado. 6 por 4, 24x, más 8. Y ese es el resultado de esto. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que hacer
el cuadrado, el cubo de x menos 2. ¿Cuánto es x menos 2 al cubo? A ver quién me dice. Sería el cubo del primero, o sea, x al El cubo, cubo. más X al cubo el más triple el producto de triple x. producto de x al cuadrado Bien. por X 2 por 2 Ojo, no se olviden del menos, por menos 2 más el triple producto del primero que es de 6 X por menos 2 por menos 2 al cubo al cuadrado. más menos 2 al cubo. Hay que aprenderse esta fórmula también, ¿sí? Y esto me da x más por menos 6x cuadrado. ¿Está bien? Acá tengo menos 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. Menos 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie se perdió con lo que dice? No. Como esto está multiplicado por 8, fíjense que podemos directamente llevar el resultado multiplicado. Esto sería 8x al cubo, 8 por menos 6, menos 48x cuadrado, más 96x, menos 64. ¿Hice bien? 64. Sí. Bien. Ahora, como yo tengo este menos acá, ¿qué le va a pasar a esto? Hay que cambiar los signos de todos los Bien, términos. entonces ya lo puedo escribir, fue Alfonsina, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces ya lo ponemos cambiado. Menos 8x al cubo, más 48x cuadrado, menos 96x, más 64. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Juntar los términos. Fíjense que si yo empiezo por el cubo, ¿qué pasa? Hay que juntarlo. No solo hay que juntarlo, ¿qué le pasa al cubo? Ya no vale, queda en cero. Se cancela, se pierde. Tengo 8x al cubo y menos 8x al cubo se van. ¿Está bien? Sí. Sí. 24x cuadrado más 48x al cuadrado nos queda 72. 72x al cuadrado. 22x al cuadrado. 24x menos 96x sería 72. 72. 72x. Y 8 más 64 72. es el volumen del cuerpo verde. ¿Está bien? Fíjense cómo en un ejemplo de geometría hemos trabajado potencia de binomio, resta de binomio, multiplicación por un número, ¿sí? Entonces, podemos integrar en un solo ejercicio muchos de los contenidos que hemos visto, ¿sí?